Le voy a pedir que vaya abriendo la palabra de Dios. Aleluya. Lo bueno es que como todos vinieron contentos, amén, vamos a estar gozosos, amén, en la predicación. Aleluya. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Bendito Dios. En capítulo 13. Y vamos a estar leyendo el verso 11. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo, en el versículo 11. Me indican con un amén cuando todos lo tengamos. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice así. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres misericordioso y eres bueno, Padre, y nos tienes aquí, Señor, una vez más, Señor amado, en tu casa. Gracias, Padre. Te doy gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han hecho presentes, Señor, a tu iglesia. Te pido, Padre, que hables, Señor, a nuestro corazón, Padre mío. Sabemos que tú lo haces, Señor, diariamente, Señor, y cada vez, Padre Santo, que venimos a escuchar tu palabra. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, y sé tú, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Aleluya. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. ¿Se puede tomar asiento? Póngase cómodo. Nomás lo que el hermano decía al principio, no se vale dormir. Y ya vimos que unos se rindieron por allá atrás. Pero son pequeños, así que se les perdona. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, amén. Dios es bueno y Dios es santo. Aleluya. Según, amados hermanos, una encuesta de una revista que su nombre se llama, muy interesante la revista. Dice la encuesta que aunque es imposible dar una cita exacta, una cifra exacta de cuántas lenguas se hablan en este mundo, pero dicen que aproximadamente se habla en la actualidad entre 3,000 y 5,000 lenguas. Entre los idiomas más extendidos, dice la encuesta, que está el chino mandarín. Dice que lo usan 900 millones de personas. El inglés, que yo creo que aquí todos hablan inglés, dice que con 470 millones de hablantes, el inglés. El hindi dice que es hablado por más de 420 millones de personas. Y el español por 360 millones. Y dice que el ruso casi 300 millones de hablantes. Dice que se estima que en África se hablan más de 1,500 lenguajes diferentes, como en el de Camerún, un país con 12 millones de habitantes, en el que se habla nada menos que 270 idiomas. ¿Se imagina? En Nigeria, donde se ha registrado casi 450 millones de idiomas. Pero el que se lleva el premio es Nueva Guinea, en Papua. Dice que cuyos habitantes se comunican, oigan, presten atención, se comunican en 850 lenguajes diferentes. ¿Se imaginan que nosotros nos trabamos solo con el español? Y 850 lenguajes diferentes, una torre de Babel. Pero bueno, entre estas cifras dice que casi el 90% de las existencias, dice que hay en Ecuador con algo de 5,000 hablantes que se han dejado de hablar porque la gente muere. Algunas lenguas dicen que no han sido establecidas porque no se han registrado, pero en el camino desde el inicio del mundo han habido lenguas y las maneras de comunicarse entre el uno al otro.
Cada uno se comunica dependiendo del lenguaje. Dice que en el Guamayarí, que solo hablan 1000 seres humanos en el mundo, solo 1000 personas hablan el Guamayarí. Dice que el Suñi en Norteamérica solo lo hablan 6000 usuarios. El Miwok, un idioma indio, dice que únicamente lo hablan 4 personas. Y el Yidini en Australia con un poco más de una docena de hablantes. Pero día tras día, en diferentes países, en diferentes lugares, necesitamos comunicarnos, necesitamos entendernos. Y por eso ha habido un lenguaje, un idioma desde el principio, de modo que todos se han entendido. Como les decía, en la Torre de Babel fue la confusión de lenguas. Muchas lenguas surgieron, pero se fueron uniendo los que se entendían mutuamente. Pero esto, amados hermanos, y en cualquier otro país, ciudad o reino, el reino de los cielos tiene su propio lenguaje. El reino de los cielos, amado Dios, amados hermanos, tiene su propio idioma, su propio lenguaje. Y hoy quiero hablarles, en esta predicación, vamos a hablar del lenguaje del reino de los cielos. Aleluya. Este reino tiene su propio idioma, tiene su propio lenguaje. ¿Y quién no quiere hablar el lenguaje del reino de los cielos? Sabemos que aquí hay muchos hermanos que entienden el italiano. A veces no leen en hebreo, Génesis 1, y nos quedamos maravillados. Pero lo pudiera entender a lo mejor un hebreo, ¿verdad? Que lo entienda. El hermano Wiwi no vino hoy, él habla francés. Unas 2 palabras, pero lo habla. Y el que lo oye lo va a entender. Y es muy bonito oír cuando los jóvenes están hablando inglés y a veces no entendemos mucho. O a veces no entendemos nada, pero ellos sí se entienden. O como cuando nosotros las señoras estamos en esa plática comunicativa y estamos hablando entre hermanas. Qué bonito se oye, ¿verdad? Ese lenguaje, fluye ese lenguaje. Entonces, es la manera en que nosotros nos podemos comunicar. Pero mi deseo en esta noche es que usted siempre tenga el deseo de hablar el lenguaje del reino de los cielos. Ese lenguaje, amados hermanos, aleluya, que es precioso. Ese lenguaje que solamente los hijos de Dios lo podemos entender. Aleluya. Ahí, amados hermanos, en el tercer cielo, ahí donde habita Dios en el trono, ahí donde está Jesús a la diestra, allí se habla un lenguaje diferente. Se habla, amados hermanos, un lenguaje, aleluya, que es el lenguaje de la fe. Un lenguaje diferente, un lenguaje de poder, un lenguaje de amor, un lenguaje de fortaleza, un lenguaje de esperanza para la humanidad y para nosotros como sus hijos. En 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo. Fuera del cuerpo dice, no lo sé, pero dice que oyó cosas increíbles, oyó cosas maravillosas. Y nosotros creemos que allá en el tercer cielo hay cosas maravillosas destinadas para usted y para mí, aleluya, para los hijos de Dios, para aquel que haga su voluntad, aleluya, y camine recto en la voluntad del Señor. Hay cosas maravillosas y lo tenemos que creer porque su palabra lo dice y sus promesas son fieles y verdaderas, aleluya. Allá en su trono, aleluya, Dios Jesús y el Espíritu Santo aquí con nosotros en esta tierra. Aleluya. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Amén, gloria a Dios.
Él está aquí, Él habita con nosotros, Él camina con nosotros. Bendito Dios. Cuando Jesús viene aquí a esta tierra, Él, por la gracia y por la obra del Espíritu Santo, al vientre de María, lo que se llama la unión hipostática, ¿verdad? La naturaleza divina y la naturaleza humana unidas en la persona de Jesús. María se embaraza, nace Jesús. Dice la palabra que Él crece en gracia y conocimiento. Llega el momento perfecto de Dios, que Él empieza a cumplir su ministerio a sus 30 años. Y Él, amados hermanos, cuando empieza a cumplir su ministerio, Él empieza a predicar que el reino se ha acercado, que el reino está aquí en esta tierra. Bendito Dios. La humanidad estaba perdida. La humanidad se había desviado por la maldad y necesitábamos un Salvador. Y viene Jesús, aleluya, y Él empieza a hablar, aleluya, del reino. Empieza a predicar, amados hermanos, de su reino. Empieza, aleluya, a decirnos de todas las cosas que habían en su reino, a sus discípulos, a toda la gente que le oía. Mire qué gran amor de Dios, que envía a su único hijo, como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que viniera a morir por nosotros y rescatarnos. Y Él empieza, amados hermanos, en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista empieza a decir sobre el reino de los cielos se ha acercado. Y era nuestro Jesús que venía anunciando todas estas cosas. Jesús predicó de su reino. Jesús predicó de donde venía. Jesús traía, amados hermanos, lo mejor a esta tierra. Por eso empezó a predicar de su reino. Mire, cuando usted le preguntan de dónde es, y usted dice, soy salvadoreña, y usted empieza a hablar de todo lo del Salvador, de todo lo bueno que el Salvador tiene. Y si le gusta la comida, empieza a hablar de las pupusas, empieza a hablar de las mejores cosas que hay en su país. Si se encuentra un peruano con un chileno, va a decir, mi ceviche es el mejor. Y en los dos lugares hacen el mejor ceviche. Ok, Perú, pero también los chilenos tienen su buen ceviche. O un hermano guatemalteco dice, pero mis chuchitos son mejores que los tamales salvadoreños. Pero ahí defienden su país, hablan de su país con orgullo de lo que hay. Cuando estos países tienen lugares hermosos, empiezan a decir, pero nosotros tenemos estos mares, estos ríos, y empiezan a decir lo que hay allí en su país. Empiezan a decir lo hermoso de su país. Así Jesús empezó a hablar de su reino, de todo lo que había allá y lo que Él está preparando para nosotros desde ahora y para siempre, amados hermanos. Nosotros, amados hermanos, no somos de aquí. Nosotros no somos de aquí. Nosotros somos del reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús enseña a orar en Mateo capítulo 6, verso 9, dice que cuando nosotros oremos, oremos así, y Él empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿A dónde? Aquí en nuestro corazón. Que se haga la voluntad. Cuando decimos venga el reino, quiere decir que nosotros le entregamos la voluntad al Señor, y hoy vamos a hacer la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. No vamos a caminar ni vamos a hacer nuestra voluntad, vamos a hacer su voluntad, porque el reino de Dios ha venido. Bendito sea el Señor. Pero hay que ser
ciudadano de los cielos para poder hablar este idioma. ¿Y cómo? ¿Y cómo, hermana, puedo ser ciudadana o ciudadano del reino de los cielos? Váyase conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 es muy conocido. Hay que nacer de nuevo a través de una relación, aleluya, restaurada por medio de Cristo. Mira el versículo 3. Ve al 2, dice, este vino a Jesús, ¿quién? Nicodemo, de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos, amados hermanos, haber sido regenerados para nacer de nuevo y para hablar este idioma. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aceptado al Señor? Amén. Entonces usted habla este idioma. Y para los hermanos de las redes sociales, si alguien no ha aceptado al Señor, este es su día de reconocer si usted quiere ser ciudadano del reino de los cielos. Tiene que establecer el reino de Dios en su corazón y hacer la voluntad de Dios, aleluya, en su vida. En Juan 17:16 dice que nosotros, hermanos, no somos de este mundo, como Él tampoco dice que era del mundo. Y en Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos de pasadita. Nos espera allá una ciudad gloriosa, bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mire, Hebreos capítulo 11, el versículo 13 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Bendito Dios. Y hay que ser ciudadano de los cielos para poder no solo hablar este lenguaje, sino entenderlo. No solo lo voy a hablar, sino que lo voy a entender. Lo que hablábamos al principio. Cuando usted se comunica en un idioma con alguien, ya sea inglés, español, usted, amados hermanos, se entiende. Lo habla y lo entiende. Es como que yo en este momento quisiera hacer un saludo y digo, Dios te benedica. Estoy hablando en italiano. Entonces, usted, si es italiano, me va a entender. Entonces, si usted es hijo de Dios, usted va a entender el lenguaje del cielo. Usted va a entender el lenguaje, aleluya, que esta palabra le habla día con día. Usted va a entender, amado hermano, que eso que está ahí es pecado y se va a apartar. Usted va a entender, amados hermanos, que lo que está haciendo no está bueno. Porque la misma palabra le enseña y le habla. Porque cuando somos ciudadanos, cuando hablamos este lenguaje y lo entendemos, vamos a ser diferentes. Por eso es que muchas personas acá que eran drogadictas, alcohólicas, malcriadas, fueron cambiados por el poder de Dios. Fueron cambiados por el poder de Dios, amados hermanos. Y ustedes y yo soy diferentes, somos diferentes. Porque Dios nos cambió. Y ahora nuestro lenguaje es diferente. Aleluya. Porque hablamos el lenguaje del reino de los cielos. Bendito Dios. Mire, es que no todos van a entender este lenguaje. Mire, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, lo que dice. Gloria a Dios.
Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, en otras versiones dice el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solamente el que ha aceptado al Señor, el que lleva una vida por medio del Espíritu, va a entender, aleluya, y va a discernir espiritualmente. El que no conoce de Dios, el que no le ha aceptado, no va a entender. Pero mire, amados hermanos, lo más habitual de cuando usted llega a un país como nosotros, que hemos llegado acá a Estados Unidos, lo más habitual sería que aprendamos ese idioma, el inglés. Pero en lo que es en lo espiritual, tenemos el riesgo de adoptar del idioma de este mundo y olvidarnos muchas veces de este lenguaje del reino de los cielos, por falta de oración, por falta de palabra, por falta de que Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Tenemos ese riesgo de ya no hablar este lenguaje del cielo. Y es una alerta, porque nosotros, amados hermanos, necesitamos hablar el lenguaje del reino. Entonces, si el idioma de los Estados Unidos es el inglés, si el idioma de los chinos es el mandarín, ¿cuál exactamente es el idioma del reino de los cielos? ¿Cuál es el idioma? ¿Cuál es el lenguaje? Y déjeme decirle que el lenguaje es el idioma de la fe. El idioma de la fe. Mire, el idioma de la fe que se hablaba en el Antiguo Testamento. El idioma, amados hermanos, que Abraham fue el idioma de la fe del reino de los cielos. El que Dios usó. Dios usó para hablarle, amados hermanos, a este patriarca. En Romanos 4:17 le dijo, te he puesto por padre de muchas gentes. Y fue el mismo lenguaje de la fe que Abraham tuvo que hablar para creer en esperanza contra esperanza. En el versículo 18. Amados hermanos, le habló que él iba a ser padre de multitudes, sin nunca haber tenido un hijo y su esposa estéril. Con 100 años de edad y Sara 90. ¿Qué podía decir? ¿Cómo voy a ser padre de multitudes? Pero él creyó esperanza contra esperanza. Fue el idioma que Abraham tuvo que hablar para no debilitarse en la fe. En el versículo 19. Y considerar, dice la palabra, su cuerpo como ya muerto. Fue el idioma que tuvo que hablar para fortalecerse en fe, dando gloria a Dios. Fue este idioma que tuvo que hablar para no considerar la esterilidad de Sara de 90 años y dudar de lo que Dios le había dicho, que iba a tener un hijo. Creyó. Ese es el lenguaje de la fe cuando nosotros creemos, amado hermano. Como dice el 11, versículo 1 de Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Él creyó y todo le fue dado, todo le fue cumplido. Mira el lenguaje, este idioma de la fe es el que habló José, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando se vio camino a Egipto, vendido por sus hermanos, no por amigos, no por ladrones, por sus propios hermanos, vendido de camino a Egipto, cuando estuvo en la cárcel por violación, sin haber hecho nada. Su lenguaje habitual, su lenguaje normal pudo haber sido: Dios no está conmigo. Dios no hizo nada por mí. Todos esos sueños fueron mentiras. Pero no,
Él se mantuvo íntegro hasta el último momento. Él se mantuvo seguro, amado hermano, de que Dios lo iba a cuidar y Dios lo guardó y Dios, amado hermano, lo premió y lo puso en alto como gobernador y fue, amados hermanos, aleluya, de bendición para preservar las vidas de su familia y de mucha más gente. Dios tenía un plan, pero él entendió el lenguaje del reino de los cielos. Él habló el lenguaje de la fe y se mantuvo, aleluya, íntegro. Moisés, amados hermanos, tuvo que hablar el vocabulario de la fe cuando se vio rodeado para cruzar el Mar Rojo. Tuvo que hablar el lenguaje de la fe y dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aleluya, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ellos entendieron este lenguaje cuando por las palabras de Moisés creyó que los iba a sacar de ese lugar. Y usted sabe la historia, ese mar se abrió y pasaron, aleluya, todo el pueblo de Israel. Es que Dios es fiel a sus promesas. Bendito Dios. Josué tuvo que hablar el lenguaje de la fe, amados hermanos, en Josué capítulo 6. Al declarar que las murallas de Jericó caerían con tan solo dar unas vueltas y gritar. Es que ese es el lenguaje de la fe. Cuando le creemos a Dios, cuando creemos, amados hermanos, todo lo que Él nos ha prometido, todo lo que Él nos habla a través de su palabra, Él hace cosas grandes en cada uno de nosotros. Bendito Dios. Josafat en segunda de Crónicas 20, 21, 22 tuvo que hablar el lenguaje de la fe también para hacer creer al pueblo que ganaría la batalla contra los ejércitos de Moab y Amón con tan solo, oiga, adorando a Dios. Es que el lenguaje de la fe, amados hermanos, puede hacer muchas cosas cuando creemos. Cuando nos apropiamos de sus promesas y le pedimos confiadamente a Dios, Él hace muchas cosas extraordinarias. Mire cómo puede ganarse una batalla solo adorando a Dios. Porque Dios es el Todopoderoso, aleluya. Porque solamente Él tiene el poder para mover montañas. Solamente Él tiene el poder, amados hermanos, para sanar, para libertar. Solamente Él es poderoso. Muchas veces nosotros limitamos su poder. Mire, en Primera de Samuel capítulo 14, Jonatán habló el lenguaje de la fe al decirle a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o pocos, porque el que daba el poder y el que daba ganar la batalla era Dios, aleluya, era Jehová de los ejércitos. La realidad en ese momento, cuando Jonatán está diciendo estas palabras, la realidad era completamente abrumadora. Las circunstancias en este capítulo eran las peores. Mire, tenían en cuenta que lucharían 2 hombres con 30,000 carros y 6,000 hombres a caballo. Y pueblo numeroso, dice la Biblia, como la arena que está en la orilla del mar. Todos ahí en el vocabulario natural, en el lenguaje natural, podían gritar: los soldados de Israel vienen, nos van a matar. Se están escondiendo en cuevas, en rocas, en cisternas. Otros están huyendo a Gat y Galaad. Samuel el profeta no llega. El pueblo está desertando. No hay más que 2 espadas, sola de Saúl y Jonatán, en todo el reino de Israel. Y para empeorar las cosas,
Saúl es desechado por Dios. Todo esto era abrumador. El lenguaje natural podía decir que ya habían perdido la batalla. Pero Jonatán se paró y dijo: subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Ese es el lenguaje de la fe. Cuando un hombre o una mujer de Dios se para de frente y le cree a Dios que Él va a hacer las cosas. Y este hombre creyó, Jonatán creyó que iba a ganar la batalla. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Vemos también en el libro de Daniel, amados hermanos, a Ananías, Misael y Azarías. Estos tres jóvenes hebreos, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres hombres, estos tres jóvenes hablaron el vocabulario de la fe. Ante esa circunstancia, ¿le parece poco estar en un horno de fuego? Estos hombres dijeron algo que provocó a Dios. Dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos tenían el lenguaje de la fe, de que Dios, amados hermanos, los iba a sacar, porque ellos no adoraron la imagen, ellos no se postraron ante esa imagen, ellos solamente se postraron a Jehová, a nuestro Dios de los cielos, a nuestro Dios todopoderoso, al único que hay que adorar. Ellos hasta el último momento se mantuvieron firmes y Dios los sacó ilesos de ese horno de fuego. Bendito sea el Señor. Es que Dios es poderoso, aleluya. Y solamente necesitamos hablar el lenguaje de la fe. Yo no sé por lo que usted pasa en este momento, sus aflicciones, sus oraciones, su enfermedad, su apuro, su angustia, pero Dios lo conoce y es lo más importante, porque usted puede hablar con el lenguaje de la fe, creyendo, amado hermano, creyendo en el Señor, y Él lo hará. Pero solamente necesitamos creer y hablarlo. Bendito Dios, aleluya. Podríamos también, amados hermanos, mencionar el lenguaje de Gedeón. Allá en Jueces capítulo 6, verso 15, dice que este joven Gedeón dice: para creer y hacer creer que ganaría la batalla contra los madianitas. Dice él que siendo el Gedeón el más pequeño e insignificante de la tribu más pequeña de Israel, pero él creyó en lo que Jehová le estaba diciendo, y va y cumple su misión. O Nehemías, cuando llega a la ciudad y ve toda destruida y quemada, él se levanta y empieza a reconstruirla. Es que muchas veces, por cosas que pasamos, nos pueden desilusionar, nos pueden estancar, nos pueden apagar. Pero cuando empezamos a hablar el lenguaje de la fe, reino de los cielos, amados hermanos, muchas cosas cambian. Es que algo empieza a cambiar, pero necesitamos hablarlo y entenderlo. Jesús ya vino, Jesús ya murió, ya resucitó, se fue allá con su Padre, está allá a su diestra, su Espíritu está aquí con nosotros. ¿Qué es lo que más queremos? Tenemos todas las armas, tenemos habilidades en su palabra para apropiarnos de ella y hablar este lenguaje. Pero muchas veces parecemos que no lo hablamos ni lo entendemos. Y Él quiere, Él desea que usted lo entienda y lo hable. Mire que dice Hebreos capítulo 11, verso 33-34.
Podríamos hablar de los que por la fe, mire, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Este es el idioma de la fe del que hablábamos en el Antiguo Testamento, pero también está el idioma de la fe en el que se habla en el Nuevo Testamento. Y empezamos con el amado Jesús, aleluya. Mire, Jesús habló el lenguaje del reino cuando estaba dispuesto a sanar a un leproso, porque él lo veía limpio y sano, mientras que los otros lo miraban leproso. Él lo vio limpio y sano. Ese es el lenguaje del reino de los cielos, el lenguaje de la fe. Aleluya. Cuando un centurión vino a Jesús, el lenguaje natural de este centurión, amados hermanos, era: mi siervo está postrado, paralítico, enfermo, gravemente atormentado. Pero Jesús habla el lenguaje del reino al decir en Mateo 8, 5, 13, le dice: yo iré y le sanaré, o ve, y como creíste, te se ha hecho. Este centurión creía que Jesús podía hacerlo, pero en su lenguaje natural él empezó a lo mejor a dudar, pero Jesús vio esa fe que él tenía y él le dijo: yo iré y le sanaré, o ve, y como creíste, te se ha hecho. Cuando los discípulos estaban con Jesús en la barca, ¿qué fue lo que pasó? Dice que las circunstancias de todos allí empezaron a hablar el lenguaje natural. Nos vamos a morir. Nos vamos a hundir, como muchos de nosotros en nuestras aflicciones, en nuestros apuros, en nuestras angustias. Empezamos a hablar y nos olvidamos de hablar el lenguaje de la fe. Vamos a morir, decían los discípulos. Pero mire, Jesús reprendió a los vientos y al mar, haciendo que hubiera calma. Bendito Dios, Él habló el lenguaje de la fe. Mire, las circunstancias y el lenguaje de lo natural en Gadara. ¿Se recuerda del endemoniado? Dice que decía aquí en la lectura bíblica, decían que aquel hombre endemoniado no podría jamás ser libres, porque rompía las cadenas, los grilletes. A lo mejor esa familia se imagina tener a un hijo, a un hermano, a un padre, a una madre endemoniada, y sin control se lastimaba, rompía las cadenas. Pero mire, el Señor fue maravilloso. Y dice en Marcos capítulo 5, verso 1, dice que Jesús, al verlo, habló el lenguaje del reino sobre aquel hombre. De modo que según Marcos 5, el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y eso es solo por el poder de Dios. Eso es solo, amado hermano, cuando nosotros hablamos el poder de la fe, aleluya, el poder que Dios tiene cuando nosotros creemos y hablamos el lenguaje del reino de los cielos. Bendito Dios. Una mujer de Galilea, amados hermanos, 12 años esta mujer hablando el lenguaje natural. Estoy enferma, me he gastado todo lo que tengo, he ido a los mejores médicos y nada me ha resultado. A lo mejor la dejó su esposo, sus hijos, por la condición en la que estaba. Era apartada, era rechazada.
12 años de miseria. 12 años sufriendo desprecio. Pero ella, cuando se topó con Jesús, cuando vio que Él era el sanador, que Él era el Mesías, el enviado, ella empezó a hablar el lenguaje de la fe. Ella empezó a hablar y a caminar en el lenguaje de la fe. Yo no sé si alguno de ustedes está hablando en lo natural de algo que está pasando, pero hoy necesita hablar el lenguaje de la fe. Empezar a hablar el lenguaje de la fe en lo que se está atormentando, en lo que la está batiendo, en lo que la está poniendo triste, en lo que la está sacando del camino. Esta mujer tuvo el valor. Esta mujer empezó a hablar el lenguaje de la fe y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y esa mujer empezó a caminar en fe. Tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Y Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Porque eso es lo que mueve el corazón de Dios. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. El lenguaje de la fe. Que veamos las cosas como que son. Aunque no las hayamos visto, aunque no sean, son así. Porque Dios, aleluya, es poderoso. Y esta mujer, amados hermanos, salió sana y limpia de en ese momento. Su vida ya no fue igual. Es que Dios es poderoso. También hay un hombre de una sinagoga que venía hablando el lenguaje natural. Venía con aflicción, venía con dolor, porque la persona más amada, su hija, estaba muriendo. Y es Jairo. Él venía hablando, amados hermanos, lo natural, por las circunstancias. Mi hija está agonizando. Mi hija está muriendo. Pero había oído de Jesús y él iba caminando. Las palabras desalentadoras cruzaron su corazón. Y el lenguaje de la realidad, amados hermanos, gritaba aún más. Gritaba aún más. Porque él decía, gracias. Porque él decía, amados hermanos, mi hija está muriendo. Y más aún, llega alguien y le dice: Jairo, tu hija ha muerto. ¿Se imagina una noticia así para nosotros como padre? Que nosotros vamos en camino, estamos esperando respuesta y nos digan: tu hija o tu hijo ha muerto. En este momento, este hombre se sintió destrozado. Pero mire, Jesús confrontó esa realidad con el vocabulario del reino y le dijo: no temas, cree solamente. En Marcos 5:35. Porque muchas veces cuando hablamos este lenguaje, muchos no entienden y muchos se burlan. Si se burlaron de Jesús en el versículo 40 del capítulo 5 de Marcos. Cuando hablamos muchas veces este lenguaje, la gente no nos cree. Mire, se burlaron de Jesús. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y me encanta porque Jesús le dice: la niña duerme. ¿Se imagina? Una noticia que nos acaban de dar, que sí ha muerto, y Jesús nos dice: está durmiendo. Pero él le dice anteriormente: no temas, cree solamente. Y Jesús empieza a hablar, aleluya, ese lenguaje. Y dice que le trajeron a Jesús, aleluya, ahí en el lugar a la niña.
Y dice que le dijo en su lenguaje, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y esa niña en ese momento se levantó. Aleluya. Para aquellos que fueron a dar la noticia que se había muerto, fue de gozo, porque Jesús había entrado a ese lugar hablando con el lenguaje de la fe, del reino, y sanó a esta niña. Y este hombre se imagina a un padre que su hijo o su hija resucite. Eso es hermoso. En Marcos capítulo 7, verso 32 dice que le trajeron a Jesús un sordo tartamudo. El lenguaje de lo natural era que este hombre nunca iba a hablar, nunca iba a poder expresar palabras. Nunca volverían a oír y siempre dice que tendría problemas para hablar. Pero el lenguaje de Jesús fue Efata, que significa sea abierto. Y en ese momento este oyó. Aleluya, se abrió y él pudo, aleluya, oír. Es hermoso, amados hermanos, cuando Jesús, aleluya, decía ese lenguaje. Pero ese mismo poder lo tiene usted y lo tengo yo. La oración, la fe la tenemos. Podemos orar por los enfermos, siempre creyendo en su voluntad. Aleluya, bendito Dios, porque aquí, aleluya, en este momento Dios puede sanar la vida de los que están enfermos. Si creen en este lenguaje, amados hermanos, y no estamos hablando de decretar y de motivar, estamos hablando del poder de la palabra, del poder de Jesús, aleluya, del poder que tiene la palabra, aleluya. Si tan solo hablamos el lenguaje de la fe, usted puede ser sano en esta noche. Usted puede, amados hermanos, salir de esa angustia, de ese problema, si tan solo hablamos este lenguaje. Podíamos hablar toda la noche y no nos alcanzaría el tiempo de la palabra de Dios y de sus milagros. Pero vemos también el lenguaje de este mundo que gritaba: Bartimeo, cállate. Cállate, Bartimeo. Muchos le gritaban, pero Jesús le gritó y le exclamó el mensaje, el lenguaje del reino, y le dijo: recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y Bartimeo vio en ese momento, pero él tuvo fe, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Podríamos hablar de cómo el lenguaje del reino, el lenguaje de la fe, respondió al cojo de la puerta del templo. Lo normal hubiera sido darle unas monedas, como cuando un indigente nos pide dinero. ¿Cuántas veces nos hemos parado y le hemos hablado de Dios? Se nos hace más fácil una moneda. Pero estos hombres, dice que le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó, bendito Dios, aleluya. Al momento dice que se le afirmaron los pies y los tobillos. Y ese hombre que estuvo por cuánto tiempo, no lo sé, caminó por el poder, aleluya, de la fe, por el lenguaje de la fe. Bendito sea el Señor. Aleluya. Podríamos hablar, amados hermanos, también del tipo de lenguaje que usó Pedro para referirse al paralítico de Eneas. Este hombre que tenía 8 años estaba en cama. Y Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Ese fue, aleluya, el lenguaje que Pedro le habló a este Eneas. Y él en ese día se levantó e hizo su cama. Por 8 largos años había estado enfermo, pero llegó Jesús, aleluya, aleluya. Y Pedro, con el poder del Espíritu Santo, le dijo: levántate. Y él se levantó. Ese es el poder de Dios.
Ese es el poder de Dios. Aleluya. También cuando Pedro, ante el cuerpo sin vida de Dorcas, él le dijo por el poder de Dios: Tabita, levántate, levántate. Es que el poder de Dios es grande, amados hermanos. Y esto es para nosotros. Esto es para nosotros, sus promesas. Podemos hacer grandes cosas en Dios con este lenguaje, si tan solo dejamos de hablar lo natural y creer en Dios. Mire, váyase conmigo a 1 Corintios capítulo 2, en el verso 8. Aleluya. 1 Corintios capítulo 2, verso 8. Mientras mis hermanos van pasando, gloria a Jesús. Dice en el verso 8: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10: pero Dios nos las reveló a nosotros, a usted y a mí, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han discernir espiritualmente. Aleluya. Nuestro Señor Jesús vino a establecer su reino, a dejarnos su lenguaje, a apropiarnos de todas las cosas que podemos hacer en su nombre, solamente en su nombre, no en el nombre de nadie más, no en el nombre de ningún hombre, de ningún pastor, sino que en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Podemos seguir hablando el lenguaje natural, o podemos seguir hablando el lenguaje del idioma del reino y dejar el temor, la turbación, la desesperanza. Póngase de pie, porque cuando Jesús vino a establecer su reino, vino a establecer esperanza, vino a establecer amor, vino a establecer, hermanos, ese amor que sobrepasa todo entendimiento. El idioma, amados hermanos, que habló David ante Goliat, no fue un idioma cualquiera, porque todos tenían miedo a ese gigante. Todos lo miraban grande, absolutamente todos. Pero David habló el lenguaje del reino y le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él habló con el lenguaje de la fe, porque él creía que podía derrotar a Goliat, que podía derrotar a ese gigante, que era insignificante ante los ojos de Dios. Aunque fuera grande, aunque fuera gigante ante el mundo,
miedo ante todos esos soldados que eran preparados. Sí, tenían fuerza, estaban altos, pero no tenían el lenguaje de la fe que David lo tenía y que era conforme al corazón de Dios. Y empezó a decir: yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y lo hizo, y Dios le dio, amados hermanos, el poder por el Espíritu Santo. Y le da ahí en la cabeza con la piedrecita y lo tumba, le corta la cabeza. ¿Y quién salió ganador por el Señor? Fue David, por hablar el lenguaje de la fe. Aleluya, dele un aplauso al Señor, bendito Dios. Y este fue el idioma que también habló Josué y Caleb cuando todos vieron que no podían entrar a la tierra porque habían gigantes, pero ellos creyeron que podían. Y esa es la fe, el creer en Dios, que podemos a través de Él, a través de sus fuerzas, a través de su poder. Ese fue el idioma, amados hermanos, que habló Job cuando este hombre literalmente se quedó sin nada. Perdió sus hijos, su esposa, su ganado, su casa, absolutamente todo, su cuerpo. Pero mire, en Job capítulo 19, verso 25, él declara algo hermoso y dice: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estaré sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Él sabía quién era su Redentor. Él sabía, amados hermanos, que Él hablaba el lenguaje del cielo. Y nosotros podemos ponerlo en práctica y hablar ese lenguaje con el Señor. Lo que se canta en el cielo. Sí, Señor. Es adoración. El altar está abierto si alguien quiere pasar. Si alguien necesita oración por sanidad, por alguna petición, aquí está, hermano. Puede pasar. Puede pasar si usted necesita oración. Lo que se canta en el cielo. O si alguien quiere aceptar o reconciliar con el Señor. Es adoración. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Adorar tu presencia. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, Señor. Padre, mira a todos los que estamos aquí Y presentes. quiero estar Tú conoces, Señor, cada situación, Señor amado. escuchando Tú conoces el corazón, Señor, de tus hijos. Ayuda, Padre, a aquel que necesita, Padre, una respuesta. Que necesita, Señor, un milagro en su vida, Padre mío. el lenguaje Que necesita una sanidad, Señor. Aquel que necesita volver a ti, amado Dios. Ayúdalos, Padre. Ayúdanos a hablar tu lenguaje en todo tiempo.